Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com. Bienvenidos amigos y hermanos en la magia al programa de radio Podcast Caótico. Soy su anfitrión, Frater Alecos, y hoy nos adentraremos en un programa especial mostrando la vida de uno de los ocultistas más enigmáticos y controversiales del siglo XX, Aleister Crowley, también conocido como la Gran Bestia 666. Acompáñenme en este viaje a través de la historia, la magia y la filosofía de un hombre que, para bien o para mal, dejó una huella indeleble en el mundo del esoterismo. Aleister Crowley, nacido Edward Alexander Crowley, nació un 12 de octubre de 1875 en Royal Leamington Spa, Warwickshire, Inglaterra. Fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y por sobre todo mago ceremonial, conocido por muchos nombres y títulos, incluidos Frater Perdurabo y la Gran Bestia 666. Crowley fundó la filosofía religiosa de Telema y fue miembro de varias organizaciones esotéricas, incluyendo la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Astrum Argentum y la Ordo Templi Orientis. Crowley nació en el seno de una familia cristiana puritana, perteneciente al movimiento de los hermanos de Plymouth. Su padre, Edward Crowley, había acumulado una considerable fortuna a través de su negocio de fabricación de cerveza, permitiéndole retirarse antes del nacimiento de Aleister. Su madre, Emily Bertha Bishop, mantenía una relación conflictiva con su hijo, a quien apodaba la Bestia, debido a su comportamiento rebelde y cuestionador. Este apodo, lejos de ser rechazado, fue adoptado y celebrado por Aleister a lo largo de su vida. A los 11 años, la vida de Crowley dio un giro drástico cuando su padre falleció de cáncer de lengua. Este evento lo marcó profundamente, ya que Aleister idolatraba a su padre, un predicador carismático y devoto religioso. Tras la muerte de Edward, la familia se mudó a la casa de Tom Bond Bishop, el tío de Aleister, a quien detestaba intensamente. Esta nueva vida bajo la tutela de un tío que despreciaba y una madre estricta solo sirvió para aumentar su rebeldía y escepticismo hacia el cristianismo. Es en 1895 cuando Crowley ingresa en el Trinity College de Cambridge, donde finalmente pudo escapar de esta opresión familiar. Fue en Cambridge donde comenzó a explorar su interés por la poesía, el montañismo y crucialmente la magia. Empezó a escribir ensayos, novelas y poemas eróticos y a desarrollar un creciente escepticismo hacia la religión cristiana en la que había sido criado. También, durante este tiempo, cambió su nombre de Edward Alexander a Aleister, adoptando una versión gaélica que consideraba más poderosa y adecuada para su nueva identidad. El verdadero inicio de su viaje esotérico comenzó en 1897, cuando ingresó en el templo de Isis Urania de la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Crowley ascendió rápidamente en los grados iniciáticos inferiores de la orden, pero su carácter confrontacional lo llevó a tener conflictos con otros miembros prominentes, como William Butler Yeats y S. L. MacGregor Mathers. Insatisfecho con la Aurora Dorada, Crowley eventualmente abandonó la orden para fundar su propia organización ocultista, la Astrum Argentum, y más tarde se convirtió en el líder de la Ordo Templi Orientis. En Escocia, cerca de la localidad de Foyers, Crowley adquirió la famosa Boleskine House, situada a orillas del lago Ness. Aquí, siguiendo la antigua costumbre escocesa de llamar Laird a un terrateniente, se hizo llamar Laird de Boleskine y Abertar. Fue en Boleskine House donde llevó a cabo muchos de sus experimentos mágicos y rituales, consolidando su reputación como uno de los más grandes ocultistas de su tiempo. En su búsqueda de poder y conocimiento, Crowley llevó a cabo el ritual de Abramelin,
un complejo y extenso ritual de invocación descrito en el grimorio medieval, el libro de Abramelin. Crowley intentó completar este ritual en Boleskine House, lo que, según sus informes, resultó en una serie de eventos perturbadores y fenómenos paranormales en la propiedad. El ritual de Abramelin tiene la intención de establecer contacto con el Santo Ángel Guardián, pero la ejecución de Crowley fue incompleta, y muchos en su círculo creían que los efectos de este ritual dejaron una marca en la casa, exacerbando la notoriedad de Boleskine como un lugar cargado de energía negativa. En ese tiempo, Crowley desarrolló un sistema conocido como el iluminismo científico para sus cofrades en la Astrum Argentum. Este sistema, cuya divulgación comenzó a través de la serie de revistas El Equinoccio de Equinox, se basaba en el lema "El método de la ciencia, el objetivo de la religión". Este lema, según Crowley, encapsulaba toda su filosofía y enfoque hacia la magia, la aplicación rigurosa del método científico a la exploración de lo esotérico y espiritual. A lo largo de su vida, Crowley no solo se dedicó a la magia, sino que también fue un prolífico escritor. Publicó 80 libros, la mayoría de los cuales trataban sobre magia, cábala, esoterismo, yoga y su sistema llamado Magic, con una K al final para distinguirlo de la magia de escenario. Su obra más famosa, el libro de la ley, supuestamente le fue dictada en un estado de mediumnidad por una entidad preterhumana llamada Aiwass, durante su estancia en el Cairo en 1904. El libro de la ley proclama la ley de Telema, cuyo principio central es: haz lo que tú quieras, será toda la ley. Esta declaración, que celebra la libertad personal y la voluntad, se convirtió en la piedra angular de la filosofía y religión de Crowley. La recepción de El libro de la ley fue el momento culminante de su vida, y Crowley dedicó el resto de sus días a la difusión de sus enseñanzas y la práctica de su magia. Crowley, también, fue un alpinista destacado. En 1902 se unió a la expedición Ekstein-Crowley para intentar escalar el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Aunque no lograron alcanzar la cima, la expedición demostró su resistencia y determinación. En 1905 participó en la primera expedición europea que intentó conquistar el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. Además de su amor por el alpinismo, Crowley era un excelente ajedrecista, cazador, ciclista y piragüista. Su vida también estuvo marcada por numerosos viajes y residencias en ciudades como Londres, París, Nueva York, El Cairo y Cefalú. En esta última, fundó en 1920 la Abadía de Telema, un lugar dedicado a la práctica y enseñanza de sus principios telemitas. Sin embargo, la abadía se cerró en 1923 después de que las autoridades italianas, bajo el régimen de Benito Mussolini, expulsaran a Crowley y a sus seguidores debido a las controversias y escándalos que rodearon la muerte de uno de sus discípulos al beber sangre contaminada de un gato supuestamente utilizado para un ritual. Hablando de esto, el contexto político de la época también influyó en la vida de Crowley. Durante la Primera Guerra Mundial, Crowley fue acusado de ser un agente doble debido a su trabajo de propaganda para el gobierno británico en los Estados Unidos. Aunque no se ha demostrado que Crowley fuera un espía, sus actividades y la sospecha de sus conexiones con Alemania crearon más polémica en torno a su figura. Aleister Crowley también incursionó en la creación de un mazo de tarot, conocido como el Tarot de Thoth, en colaboración con Frieda Harris. Este tarot, una fusión de la magia occidental con el misticismo oriental y la ciencia moderna, es una de las contribuciones más duraderas de Crowley al ocultismo. El libro de Thoth, publicado en 1944, es su comentario exhaustivo sobre el tarot que diseñó. La relación de Crowley con el ocultismo y la magia ceremonial también lo llevó a explorar y experimentar con diferentes formas de rituales y prácticas. Entre sus escritos se encuentran detalladas descripciones de rituales complejos y ceremonias que incorporan elementos de diversas tradiciones esotéricas. Su influencia se extendió a la creación de sistemas mágicos complejos, como el rito de Memphis Mizraim, el que intentó reformar y revitalizar
durante su vida sin éxito. Quizá el ritual más conocido de Crowley es el ritual de Babalón, el cual es una de las prácticas más enigmáticas y significativas en la magia que esta persona construyó. Este ritual se centra en la adoración y la invocación de Babalón, una figura que Crowley identificaba como la diosa madre o la gran ramera, representada en su obra El Libro de la Ley, como un símbolo de la libertad sexual y la espiritualidad trascendente. El concepto de Babalón, a menudo descrito como un principio femenino de caos y liberación, es central en la filosofía telemita de Crowley. Crowley mismo elaboró el ritual de Babalón con el objetivo de conectar con la energía y la presencia de esta deidad a través de una serie de actos ceremoniales y mágicos. En la práctica, el ritual implicaba una serie de invocaciones y ceremonias, algunas de las cuales estaban diseñadas para provocar un estado de éxtasis extático o místico. En términos técnicos, el ritual combinaba elementos de magia sexual, meditación y visualización, con el objetivo de alcanzar una experiencia directa de lo divino a través de la figura de Babalón. El ritual de Babalón fue concebido como una forma de manifestar la presencia de la diosa en la vida del practicante, promoviendo una conexión personal y directa con el principio femenino sagrado. Este ritual se alinea con la visión de Crowley sobre la integración de la magia y la religión, donde la práctica ceremonial se convierte en un medio para experimentar la divinidad en el mundo material. Sin embargo, debido a la complejidad y al carácter altamente personal de estos rituales, su éxito y efectividad pueden variar significativamente entre los practicantes. Es interesante ver cómo el impacto de este ritual en el trabajo de Crowley es significativo, ya que refleja su creencia en la posibilidad de una conexión íntima con lo divino a través de la magia. Además, la influencia del ritual de Babalón se extiende a sus escritos y enseñanzas, particularmente en la forma en la que conceptualiza la espiritualidad y la liberación personal dentro del marco de la filosofía telemita. La figura de Babalón, como representación del principio femenino y la energía primordial, sigue siendo una figura importante en las prácticas y estudios relacionados con Telema y el ocultismo moderno. Otro de los rituales que se sabe que Crowley realizó fue el ritual de Abramelin, que ya fue mencionado un poco más atrás. El ritual de Abramelin es uno de los rituales más complejos y exigentes en la tradición mágica occidental, basado en el grimorio medieval El Libro de Abramelin. Este ritual tiene como objetivo principal el contacto con el Santo Ángel Guardián, una entidad espiritual que, según la tradición, proporciona al practicante una guía divina y una mayor comprensión espiritual. La ejecución de este ritual requiere una preparación extensa y rigurosa, incluyendo un periodo de retiro y purificación. Aleister Crowley intentó realizar el ritual de Abramelin en la Boleskine House, una residencia ubicada a orillas del lago Ness en Escocia, propiedad que había adquirido en 1899. La casa se convirtió en el escenario de muchos de sus experimentos mágicos, como se dijo anteriormente, y fue un lugar significativo en su vida esotérica. Crowley comenzó el ritual en 1900, pero la ejecución del mismo no fue completa debido a una serie de complicaciones y dificultades personales. Uno de los factores que contribuyó al fracaso del ritual fue la interrupción constante de Crowley por problemas personales y dificultades logísticas. La vida en Boleskine House estaba marcada por una serie de desafíos, incluyendo problemas financieros y conflictos con los vecinos, lo que desvió la atención de Crowley del proceso ritual. Además, el ambiente de la casa se volvió cada vez más perturbador, con informes de fenómenos paranormales y una atmósfera cargada de tensión. Crowley documentó varios incidentes extraños y perturbadores durante su estancia en Boleskine House. Informes de actividades paranormales como apariciones y ruidos inexplicables contribuyeron a la reputación de la casa como un lugar maldito o cargado de energía negativa. Aunque Crowley intentó completar el ritual de Abramelin, el fracaso en la ejecución completa del mismo y los eventos perturbadores en la casa hicieron que el ritual se convirtiera en una experiencia frustrante y problemática. Así,
El fracaso del ritual de Abramelin en Boleskine House ha sido interpretado por algunos estudiosos como un ejemplo de las dificultades inherentes a la práctica de la magia ceremonial avanzada. Las complicaciones que enfrentó Crowley reflejan la complejidad y los riesgos asociados con la práctica de rituales que requieren un compromiso total y una atmósfera de concentración sin distracciones. La experiencia en Boleskine House subraya la importancia de la preparación adecuada y el entorno propicio para la realización de rituales esotéricos complejos. Por otro lado, la experiencia de Aleister Crowley con Aiwass es otro de los eventos más significativos y polémicos en su vida ritual, y marcó un punto de inflexión crucial en su carrera esotérica. Este acontecimiento se produjo en 1904, durante una estancia en El Cairo, Egipto, y se convirtió en el catalizador para el desarrollo de la filosofía de Telema y la creación del Libro de la Ley, la obra central de la religión telemita que Crowley fundaría. En la primavera de 1904, Crowley y su esposa, Rose Kelly, llegaron a El Cairo para una estancia prolongada que Crowley había planeado inicialmente para explorar y realizar investigaciones en el campo de la magia y el esoterismo. La pareja se alojó en el Hotel Shepherd en El Cairo, antes de mudarse a una casa en el área de El Cairo. Fue durante esta estancia que Crowley comenzó a experimentar una serie de eventos extraordinarios y visionarios que cambiarían su vida para siempre. Y es que en el transcurso de su estadía en Egipto, Crowley comenzó a experimentar lo que describió como comunicaciones y visiones místicas. El 8 de abril de 1904, durante una de estas visiones, Crowley se encontró con una entidad que se presentó como Aiwass, un ser preterhumano que se identificó como el ministro de la ley de Telema. Aiwass, según Crowley, era una entidad de una naturaleza superior que transmitió a Crowley una serie de revelaciones y mensajes que formaron la base del Libro de la Ley. El mismo Crowley relató que la comunicación con Aiwass se produjo en un estado de semitrance y que las palabras de la entidad fueron dictadas a través de su esposa, Rose, quien actuó como canal o medium durante este proceso. El primer capítulo del libro, conocido como Liber Albel Legis, fue recibido el 8 de abril de 1904, con los siguientes dos capítulos completados el 9 y el 10 de abril, respectivamente. El texto, que Crowley transcribió inmediatamente después de recibido, estaba lleno de afirmaciones enigmáticas y directrices espirituales que, según él, eran la verdadera y última revelación del conocimiento oculto. El contexto histórico de esta experiencia es crucial para comprender su impacto. La recepción del Libro de la Ley ocurrió en un momento en que Crowley se encontraba en una etapa de cambio y búsqueda espiritual. A pesar de la controversia y el escepticismo que rodearon la autenticidad de las experiencias de Crowley, el texto y la filosofía resultante tuvieron una influencia duradera en el mundo del ocultismo. Crowley, después de recibir la revelación, pasó el resto de su vida promoviendo y desarrollando las enseñanzas de Telema, fundando la organización Ordo Templi Orientis y escribiendo extensamente sobre sus principios. Es importante destacar que la experiencia de Crowley con Aiwass también fue objeto de críticas y controversias. Algunos críticos y biógrafos han cuestionado la veracidad de las afirmaciones de Crowley, sugiriendo que sus visiones y comunicaciones podrían haber sido el resultado de influencias psicológicas o estados alterados de conciencia. Sin embargo, para Crowley y sus seguidores, la experiencia con Aiwass representó una conexión directa con una fuente espiritual superior y una revelación trascendental. La figura de Aiwass y el Liber Albel Legis continúan siendo temas de estudio e interpretación en el contexto de la magia y el ocultismo contemporáneo. La experiencia de Crowley con Aiwass no solo definió su propio camino esotérico, sino que también dejó una huella significativa en la historia de la magia moderna y en la evolución de las prácticas espirituales relacionadas con Telema. La participación de Aleister Crowley en la Segunda Guerra Mundial es una de las facetas más intrigantes y menos documentadas de su vida.
marcada por una mezcla de misterio, propaganda y esoterismo. Aunque la conexión de Crowley con el conflicto global ha sido objeto de diversas especulaciones y teorías, existe una base histórica que resalta su implicación en actividades relacionadas con el esfuerzo bélico británico, particularmente en el ámbito de la guerra psicológica y la inteligencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Crowley fue contactado por el gobierno británico, en particular por el M16, el servicio de inteligencia británico, para participar en esfuerzos relacionados con la guerra psicológica y la propaganda. En 1941 se le encomendó una serie de tareas que incluían la creación de material de propaganda para desmoralizar a las tropas alemanas y las operaciones encubiertas destinadas a influir en la opinión pública en favor de la causa aliada. Crowley, conocido por su habilidad en la magia y el ocultismo, fue reclutado por la Oficina de Información de Guerra bajo el mando de la inteligencia militar británica. Su tarea principal consistía en emplear su conocimiento esotérico para elaborar estrategias que pudieran afectar la moral del enemigo y fortalecer la moral de las fuerzas aliadas. La información disponible sugiere que Crowley fue utilizado para crear mensajes y símbolos que, según se creía, podían influir en el comportamiento de los soldados alemanes y en la percepción del conflicto en general. Quizá el símbolo más conocido que inventó es la señal con el dedo índice y anular haciendo una V hacia arriba, en posición de victoria, la cual replicó Winston Churchill en una de sus famosas fotografías. Otro aspecto notable de la participación de Crowley en la Segunda Guerra Mundial fue su contribución a la campaña de propaganda contra el régimen nazi. Crowley fue encargado de diseñar y divulgar mensajes que combinaran elementos de terror y confusión para socavar la moral de las fuerzas alemanas. Esto incluía la utilización de símbolos esotéricos y rituales en los materiales de propaganda para explotar las creencias y temores ocultos que, en teoría, podrían impactar en la psique de los soldados enemigos. El hecho de que Crowley estuviera involucrado en estas actividades se relaciona con su reputación como un practicante experimentado de magia ceremonial y su habilidad para manipular el simbolismo esotérico. La idea era que, mediante el uso de rituales y símbolos, se pudiera sembrar la discordia y la desconfianza entre las filas nazis. Aunque las acciones exactas y el impacto real de estas intervenciones son difíciles de verificar debido a la naturaleza secreta de las operaciones de inteligencia, existe evidencia que sugiere que Crowley recibió un cierto grado de reconocimiento por sus esfuerzos en este campo. Crowley también fue conocido por sus contribuciones a la Operación Conejo Blanco, una operación secreta en la que se decía que estaba involucrado en la preparación de falsos mensajes y rumores para desinformar al enemigo. Esta operación formaba parte de una estrategia más amplia para crear confusión y desinformación en el bando adversario. La participación de Crowley en estas operaciones ilustra su papel en la guerra psicológica, que se complementa con sus habilidades y conocimientos esotéricos. El contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial también influyó en la percepción de Crowley como un hechicero, combatiendo a los hechiceros nazis. Durante el conflicto, el régimen nazi tenía una conocida fascinación por el ocultismo y las prácticas esotéricas, lo que llevó a algunos observadores a considerar que Crowley, como figura prominente en el ocultismo, estaba combatiendo a los nazis a un nivel esotérico. Esta visión, aunque parcialmente basada en hechos, también ha sido embellecida por mitos y leyendas que rodean la vida de Crowley. La muerte de Crowley, el 1 de diciembre de 1947 en Hastings, fue el fin de una vida llena de actividad y controversia. Murió aquejado de degeneración del miocardio y bronquitis aguda. Algunos dicen que en sus últimos momentos de vida seguía pidiendo heroína, a la cual fue adicto toda la vida. Fue incinerado finalmente en una ceremonia en la que sus seguidores leyeron pasajes de los textos sagrados de Telema, incluyendo el Liber Legis y su himno a Pan. Así, Crowley dejó una marca indeleble en la cultura popular, influyendo a figuras tan diversas como los Beatles, Ozzy Osbourne y el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page.
Su imagen y enseñanzas continúan siendo estudiadas y debatidas, demostrando el impacto duradero de su vida y trabajo. La controversia que rodea a Crowley sigue siendo una parte integral de su legado, a medida que se exploran y reevalúan sus contribuciones a la magia y el ocultismo en el contexto del siglo XXI. Así, concluimos nuestro viaje a través de la vida y obra de Aleister Crowley. Espero que esta exploración haya sido iluminadora y provocativa y que haya proporcionado una visión más profunda de uno de los personajes más fascinantes y controvertidos del ocultismo moderno. Hasta la próxima vez en Podcast Caótico, donde la búsqueda del conocimiento y la comprensión continúa. Bye bye. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog GrimorioMagiaDelCaos.blogspot.com.